¿Qué tal a todos amigos fanáticos de la NFL? Les damos la bienvenida a nuestro primer show en esta temporada 2025 con todas las emociones de que está de regreso la mejor liga del mundo. Estamos aquí, Pablo Viruega, Sebastián Martínez Christensen, yo soy Rebeca Landa y en un ratito más esperamos se pueda unir con nosotros Eduardo Varela. ¿Cómo se sienten para empezar? Quiero saber, ¿cómo están las emociones? Ya estamos en lunes preparados para este partido de Monday Night Football donde nosotros tenemos las voces. Pero después de este fin de semana, Pablo, ¿cómo va el manejo de las emociones? Pues después de lo que vivimos el domingo por la noche, creo que todavía siguen a tope las emociones, ¿no? Siempre una jornada inaugural de la NFL, yo me la imagino como cuando llegas con mucha hambre y ves el buffet y pareces gallina recién comprada, no sabes por dónde empezar, no sabes ir para un lado, para el otro, pierdes la rutina que habías adquirido desde cada año y es una gran emoción. Y lo que se vivió el domingo por la noche, ya lo platicaremos. Yo te diría, Rebe, todos y cada uno de los partidos en horario estelar. Jueves, el del viernes y el del domingo por la noche fueron Sí, espectaculares, más los del domingo a mediodía y en la tarde. sí, pusieron la vara bastante alta los partidos de esta semana uno. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Cómo andamos, Rebe? Pablito, un abrazo grande. Emocionados siempre, ¿no? Esperemos que el del lunes sea igual, o al menos parecido al del domingo por la noche. Igual parece difícil, pero creo que sí es un duelo de intriga del cual estaremos hablando un poquito más adelante. A mí me encanta la semana uno porque uno viene con muchas ideas acerca de los distintos equipos, de las adquisiciones que han tenido, sea en la agencia libre, de los cambios que han realizado, el más rutilante, el reciente de Micah Parsons a los Green Bay Packers, pero siempre tiene la duda. ¿Acaso lo que pienso y veo en papel se va a plasmar en el emparrillado? Entonces, la primera semana me encanta porque si bien no podemos sacar conclusiones grandilocuentes, empezamos a analizar un poco más sobre concreto. Así que acá es donde empieza la diversión y lo bueno es que esto recién comienza. Así es. Empezamos a notar un poquito más quiénes son verdaderamente estos equipos, ¿no? Y queremos empezar la conversación. Duelo de exes. Voy a darle primero la palabra a Pablo porque yo ya sé que tiene toda una historia contada en su cabeza en comparaciones del ex y el no ex, que la casa y las visitas y el chisme, pero el caso es que los Steelers le ganaron la final en puntos a los Jets. Su nuevo coreback, por supuesto, Aaron Rodgers, iniciaron ganando un partido que además fue emocionante, 34-32. Además, en MetLife Stadium, para también quitarse la espinita y en la casa de la exnovia de lo que se perdían. Lo hicieron con un gol de campo de Boswell, récord para Boswell de 60 yardas, con menos de 2 minutos en la... Antes de darte la palabra, Pablo, lo último que dijo Aaron Rodgers fue: estoy feliz de vencer a todos los que están asociados con los Jets. Así que, la palabra, ¿cuáles son las primeras impresiones que tienes? Pero por favor, empieza por el chisme. A ver, bien dicen que gallina vieja hace buen caldo, ¿no? Entonces, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers fue uno de las mejores actuaciones de Aaron Rodgers desde su época con Green Bay. O sea, 4 pases de anotación. Yo quiero ver primero que lo repita semana a semana, pero bueno, Uh fuera -huh. de eso, y no va a ser cada 4 pases de anotación cada semana, pero las expectativas eran muy bajas con respecto a Aaron Rodgers y los Steelers por los mismos aficionados de los Steelers que ni siquiera lo querían. No se diga en Nueva York, tampoco lo querían. 4 pases de anotación, independientemente de que sufrieron los Steelers ante uno de los equipos más débiles o proyectados para ser los más débiles en la NFL, como son los Jets de Nueva York. Bueno, al final creo que lo que importa es la victoria y la actuación ahí está de Aaron Rodgers. Ya no tiene la velocidad, ya no tiene la movilidad, pero sigue teniendo esa capacidad de leer defensivas, la agilidad mental y la fuerza en el brazo, que eso es muy, muy importante. Y los Jets estuvieron muy cerca, pero los Jets nos siguen recordando, Sebas y Rebe, que los Jets cambien de coreback año con año, cambien de uniforme, cambien de números, de coaches, de lo que quieran, los Jets seguirán siendo los Jets, ¿no? Y Eh, como encuentran maneras de perder los Jets, ¿no? ¿Saben que yo a veces pienso que la ex piensa que es más linda de lo que realmente es? Aaron Rodgers no tiene problemas de confianza, ha tenido Nada. momentos brillantes, uno de los mejores pasadores en cuanto a naturalidad de la historia, no lo voy a cuestionar. Y definitivamente va a representar una mejoría en Pittsburgh con respecto a lo que vienen viviendo en los últimos años, porque la vara estaba muy baja, porque nunca han tenido un plan de sucesión claro después de Ben Roethlisberger.
Ahora, cuando yo pienso en Pittsburgh, pienso en un equipo físico que se va a imponer por tierra, y lo que vi ayer no necesariamente es Pittsburgh. Nadie va a pedir disculpas por una derrota y Aaron Rodgers jugó bien y le doy el crédito que se merece. Yo sí lo vi muy limitado en movilidad y cuando enfrenta defensivas más agresivas, quiero ver cómo reacciona. Insisto, va a representar una mejoría en la posición, pero desde el 2016 hasta aquí, ningún equipo promedia menos yardas por acarreo que Pittsburgh. Ninguno. Y ayer la defensiva de Pittsburgh, que ha cargado este equipo durante muchos años, hizo ver a Justin Fields como la reencarnación de Aaron Rodgers en su mejor momento, 10, 15 años atrás, por mencionar un nombre propio. La ofensiva de los Jets movió el ovoide a placer, corrió por donde quiso. Pittsburgh no pudo tener el ataque terrestre. Entonces, es un triunfo que me deja un sabor agridulce si soy fanático de Pittsburgh, que me dice, ok, estamos mejor de lo que pensaba en la posición de quarterback, pero sigo pensando que tal vez somos un equipo para llegar hasta cierto techo limitado y no ganar ese partido tan esquivo de playoffs. Del otro lado, si soy fanático de los Jets, con las expectativas que tenía, no existen las victorias morales, pero sí me voy pensando, bueno, tal vez esta campaña va a ser un poquito más entretenida de lo que pensé de antemano. Conversación cuando hablamos de la defensiva de los Steelers, porque Safety Juan Thornhill habló en la pretemporada de que él creía que esta defensiva podía ser de las mejores de todos los tiempos, y después Pablo Tomlin como que de cierta forma reafirmó diciendo que este grupo podía ser histórico, pero fue lejos de lo que vimos de esta defensiva que, como bien decía Sebas, le dio mucha vida a unos Jets que pocos esperaban ya desde hace bastante tiempo. Sí, mira, comparto lo que bien dicen ustedes y lo que explica Sebas, ¿no? A ver, ganaron los Steelers, pero ¿a quién le ganaron? O sea, ¿a Sí. quién le ganaron y cómo le ganaron y cómo sufrieron para ganarle? Cierto es que es muy romántico el tema de las 4 anotaciones de Aaron Rodgers, fue a la casa donde lo esperaban, donde entró con una bandera y acabó saliendo por la puerta de atrás. Nadie lo quería, lo abuchearon. Lo que dijo Aaron Rodgers en la conferencia de prensa, prácticamente que le apesta todo lo que huele a verde y todo lo que es Nueva York y todos los Jets de Nueva York, prácticamente, ¿no? Entonces, Ay. ok, entiendo esa parte, pero los Steelers, momento, tranquilos. O sea, los Steelers tienen muchos huecos que llenar y cayó la boca de muchos aficionados de los Steelers Aaron Rodgers, pero va a depender de muchas cosas este equipo para que semana a semana puedan sumar victorias. Nada más empezando por la división. O sea, Cleveland les puede meter un susto. Sí creo que los Steelers sean un mejor equipo que Cleveland, pero Cleveland es un equipo que te puede meter un susto. No se diga Cincinnati, los Ravens y el calendario que les queda a los Steelers. Entonces, ok, fue muy emocionante, fue del morbo, como bien lo señalabas tú, Rebe, pero ya poniéndolo en la realidad, tanto la ex como la actual y la que viene y la que no sé, pues tampoco ganan en un concurso de belleza, ¿eh? Sí, y creo que porque estamos hablando tanto de Aaron Rodgers, para él era como enfrente a su ex y todo, perdemos también de vista que Justin Fields también estaba enfrentando a su ex y Justin Fields también quería demostrar lo que podía hacer después de que tuvo pocas oportunidades contra los Steelers la temporada pasada, porque sabemos que Russell Wilson era asignado como titular, se acabó lastimando, Justin Fields juega. Muestra suficiente para algunos de nosotros, creíamos que debían de darle un poquito más de juego y acaban decidiendo por Russell Wilson, ¿no? Ahora, Justin Fields pierde este partido con su ex equipo, pero poco tuvo que ver realmente con él. Tuvo quizá uno de los mejores partidos de su carrera. Ahora, al estándar Justin Fields, exactamente no hay que perder de vista eso. Pero opuesto a lo que hemos visto también de los Jets en los últimos años, la defensiva no pudo hacer mucho contra los Steelers. ¿Qué hay que recuperar de estos Jets para ti, Sebas? ¿Hay algo? Bueno, creo que hay muchas cosas bien marcadas, re buenas. Más que nada, porque siempre supimos del atleticismo de Justin Fields, pero lo preciso que estuvo en sus envíos, lo consistente que estuvo con su mecánica de pies, las decisiones que tomó, que muchas veces sostenía demasiado el ovoide, fue mucho más decisivo y entonces lo supo aprovechar. Hablando de volver a las raíces, vi un poco de lo mismo con los Jets. Breece Hall y sus acciones habían caído drásticamente después de ingresar en la liga y ser considerado tal vez uno de los mayores talentos en la posición. Después se rompe la rodilla, no volvió a ser el mismo, una muy mala temporada el año pasado y volvió a lucir explosivo. Entonces creo que ahí está el juego de los Jets. Los Jets pueden ser un rival complicado para cualquiera cuando tenés un corredor de la talla de Breece Hall, si juega como lo hizo ayer,
y un quarterback que tiene la capacidad atlética que tiene Justin Fields, que si encima salpica eso con decisiones inteligentes, correctas y con precisión en sus envíos, creo que están bien. La defensiva no es la misma de hace muchos años, creo que tenemos un recuerdo lejano. Me gusta la línea defensiva de los Jets, sí me gusta, creo que ellos tuvieron un nivel decepcionante el día de ayer. Tengo más dudas yo, particularmente en la secundaria. Me parece que allí van a ser vulnerables, no tienen la profundidad necesaria y eso no va a cambiar. Entonces, si los Jets van a ganar, su fórmula es, ok, vamos a atacar primordialmente por tierra y vamos a ser físicos, tratar de que nuestros cazamariscales generen presión para disfrazar las deficiencias que tenemos en el fondo de nuestra defensiva. Ese es el ADN, creo yo, el mapa que tiene que seguir el equipo de los Jets si quiere conseguir la mayor cantidad de victorias posibles esta temporada. Sí, y último, un entrenador además del cual hay altas expectativas, ¿no? En Aaron Glenn hubo algunos manejos equivocados en el reloj al final del partido. ¿Qué impresión nos deja este nuevo staff de coacheo tras nada más una semana, entendiendo que ellos también, igual que todos los equipos, están apenas como aclimatándose y adaptándose, Pablo? Sí, de acuerdo, Rebe, y creo que eso lo irá corrigiendo Aaron Glenn, que está en su etapa como entrenador en jefe, tuvo una responsabilidad muy fuerte como coordinador defensivo, lo conocemos, pero creo que eso también es parte de el derecho de piso, la experiencia que van adquiriendo estos entrenadores. Ya no eres un coordinador, ya eres alguien que toma decisiones e incluso decisiones en el momento de tengo que pedir tiempo fuera, tengo que retar una jugada, y eso a veces a los entrenadores novatos o que están viviendo sus primeras experiencias les empieza a pesar. Por el bien de los Jets y por el bien de Aaron Glenn, que esto se vaya corrigiendo, porque hemos visto otros entrenadores que pasa su primer año y siguen cometiendo los mismos errores que cometían en la semana número 1, o pasan los años y siguen cometiendo esos errores que cometían en el primer año de su gestión como entrenador en jefe. Yo creo que los Jets, tanto como los Steelers, lo tenemos claro, son dos equipos que desde mi punto de vista no deberían estar en la postemporada para esta campaña y que irán mejorando conforme vaya pasando la campaña. Probablemente más los Steelers por la experiencia de Tomlin, por lo que pueden llegar a ser competitivos en el equipo, y los Jets con talento en varias áreas del roster, pero con huecos muy abiertos en otras áreas, específicamente pues la de quarterback, porque Justin Fields sigue siendo un interrogante, ¿no? Y sí. Bueno, hablando de errores que se repiten una y otra vez, pasémonos al partido del domingo por la noche, en el que con dos contendientes a Super Bowl, los aficionados de los Bills recordarán esta victoria para la eternidad. Y para los Ravens quizá los encuentre en sus pesadillas y especialmente en enero cuando las cosas se terminan para muchos en la americana. Y es que el partido parecía terminado 40-25 para los Ravens con menos de 4 minutos en el reloj y otra vez, de alguna u otra manera, los Ravens se ven en problemas en un cuarto, en un partido que prácticamente ya estaba terminado, la gente ya se había ido del estadio. ¿Qué podemos decir? ¿Qué se puede decir de estos Ravens que una y otra vez caen en el mismo bache, Sebas? Yo sigo pensando que son uno de los mejores equipos de la NFL. Es más, quizás sean el equipo más talentoso junto a Filadelfia de toda la NFL. Ahora, no podemos obviar la realidad que nos pega en la cara. Y la realidad que nos pega en la cara es que no es la primera vez que desperdician ventaja de dobles dígitos en el último cuarto. No es la primera vez, porque la gente va a apuntar al balón suelto de Derrick Henry. Por supuesto que fue el principio del fin, si lo queremos llamar de manera poética, porque a partir de allí comenzó una catarata de momentos malos para Baltimore. Pero hay tanto más, sobre todo con el partidazo que tuvo Derrick Henry, que pasó por encima, fue el equipo más físico, Buffalo no lo pudo detener en ningún momento. El play calling después de John Harbaugh, y que creo que él es el denominador común en muchas de estas derrotas también, de dobles dígitos, deja muchísimo que desear, porque esencialmente tenés un quarterback, no sé, un jet sweep en segundo intento allí, tenés un quarterback como Lamar Jackson, ¿cómo quitas la pelota de sus manos cuando enfrente? Ya te ha pasado esto tantas veces, ya tendrías que haber aprendido de tus errores, ¿por qué no vas por la yugular? Incluso en cuarto intento y ¿qué? 2 yardas por recorrer, yo me la juego en esa instancia. ¿Qué te ha mostrado tu defensiva para hacerte pensar que va a poder detener a Josh Allen? Nada. Y tenés a uno de los mejores 5 jugadores del NFL como tu quarterback, que además es una pesadilla en situaciones de poco yardaje por toda la versatilidad que tiene, y no te la jugás. El mensaje de temor viene de las laterales, el mensaje de duda viene de las laterales. Honestamente, la secundaria de Baltimore fue un desastre. Tienen cierto talento en esa unidad, sí lo tienen. Como unidad no han funcionado.
hay muchos culpables en otra debacle más, pero es una semana. Y yo me fui del partido de ayer pensando, Baltimore tiene un solo rival y ese rival se llama Baltimore. Baltimore es el mejor equipo de la NFL y cuando están prendidos, para mí absolutamente nadie los puede detener. Entiendo que Josh Allen es uno de los mejores quarterbacks de la NFL, entiendo que Buffalo es un equipo muy popular para muchos este año para hacer daño y seguramente serán protagonistas, pero para mí hasta esos momentos fatídicos, que entiendo son los más importantes, Baltimore había sido claramente superior. Baltimore tiene que mirarse al espejo y corregir estos errores porque sencillamente no tienen lógica lo que vimos el día de ayer. Sí, y principalmente John Harbaugh, yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, ¿no, Pablo? Lo conservador que fue, quizá hasta confianza sobrada, que acabó de costarle el partido a su equipo cuando tenían todo para ponerse adelante y además un partido, muchos dicen como, ay, es un partido de la semana 1, no, realmente puede ser muy trascendental al final de cómo califiquen a la postemporada. Ventaja en casa es algo, por supuesto, que los Bills vienen buscando ya desde hace muchas temporadas para seguir avanzando. ¿Qué crees tú que vería Harbaugh si se ve en el espejo? Y también, ¿qué crees tú que ven del otro lado los Bills de Buffalo si se ven en el espejo y analizan el partido de manera completa y no nada más en ese cuarto cuando logran regresar a ganar el partido? Empezando por los Bills, porque si bien es cierto, tienen el carácter de regresar y todo esto de no dejar de pelear, no dejar de luchar y buscar un error del contrario, que todo eso es, hay que reconocerlo definitivamente, pero si analizas esta victoria, pues es un equipo que no puede frenar la carrera, que sigue teniendo esos problemas para frenar la carrera y que si se vuelven a ver las caras, entonces va a ser mucho más complicado, porque en el partido de postemporada el año dependieron de los errores de Baltimore, de las 3 entregas de valor de los Ravens. Aquí fue tan solo uno, la aprovecharon, pero eso no se presenta cada vez que te vas a enfrentar a un equipo como el de los Ravens, que se han presentado en las últimas 2 ocasiones, sí, no olvidar lo que sucedió en la semana 4 del año pasado en temporada regular, donde Baltimore les pasó por encima, corriendo también el balón. Entonces sí, es una situación donde las victorias bien dicen que ocultan esos errores, ¿no? Esos errores se echan debajo del tapete cuando hay una victoria. Creo que el staff de los Bills debe saber que no es así, que hay ciertas fallas de las cuales tienen que corregir y que en la campaña, Rebe, no sé qué tanto los pongan a prueba porque su calendario es muy accesible. Según Football Power Index de ESPN, son favoritos en los 16 partidos que le restan al calendario de los Bills de Buffalo. Ahora, de los Ravens, yo creo que a mí me llama la atención algo. Estoy de acuerdo con ustedes en el tema de esa 4ª y 2, 4ª y 3. ¡Ey, juégatela! Juégatela porque tu defensa no ha podido detener por vía aérea a Josh Allen, entonces se ha arriesgado. A mí me llama la atención que no solamente Harbaugh no se la jugó, sino que Lamar Jackson no pidió. ¿Cuántas veces hemos visto que Lamar Jackson voltea a la banca y le dice al coach que no, que vayan por ella en una 4ª oportunidad? O sea, yo al menos recuerdo unas 2, 3 veces. Incluso el propio Harbaugh ya no espera que el jugador le diga, sino que él mismo accede. Y también la responsabilidad del coordinador Todd Monken, ¿no? Que él es el que manda las jugadas y él es el que en esa última serie no tiene la capacidad de diseñar jugadas con 2 hombres que habían hecho daño durante todo el partido. Derrick Henry y Lamar Jackson no tiene la capacidad de generar un 1º y 10 que le hubiera dado la victoria. Sí, y puede costarle bastante caro. ¿Tú coincides también con Sebas que este es el mejor equipo de la NFL cuando hablamos de los Ravens? ¿O crees que están mucho más preparados los Bills para llegar a una postemporada y quizá encontrar por primera vez su oportunidad en un Super Bowl, Pablo? Línea por línea, los Ravens son el mejor equipo. Son mejor equipo que los Bills de Buffalo y que Kansas City. El tema es que creo que quedó claro, ¿no? Hay que demostrarlo en el terreno de juego. Hay que ganar esos tiros. Hay que dar ese final, ¿no? Para que pueda seguir con vida. Muy probablemente estemos de acuerdo, no lo sé. Pero si vemos los rosters de Kansas City, Baltimore y Buffalo, podríamos poner, o al menos así yo lo veo, por delante a Buffalo y a los Ravens por encima de Kansas City. El tema es que quiénes son los que definen los partidos, quiénes son los que ganan en los momentos cerrados, a quién le pondría las fichas y probablemente en el último lugar se las pondrías a Baltimore. Bills y Kansas City tienen esa capacidad de definir en los momentos más apremiantes de un juego, ¿no?
que es lo que acaba haciendo a los equipos grandes. Y ahora que sacaste de los Chiefs, bueno, es un equipo que acaba perdiendo en esta semana 1, lo hace en Brasil contra los Chargers. Los Ángeles no le habían podido ganar a los Chiefs en las últimas 7 veces que se enfrentaron y ahora la victoria fue para ellos 27-21. También los Cowboys perdieron temprano en esta semana. Ya hablaremos un poquito de los, pero quiero primero caer sobre los Chiefs porque, Sebas, ya tenían dificultades con los receptores, ya habían perdido a Rashee Rice por los próximos Sí. 6 partidos, por los primeros 6 partidos de la temporada y ahora también Xavier Worthy con una dislocación en el hombro, contacto que tiene con Travis Kelce. ¿Qué podemos ahora esperar? ¿Es momento de sonar las alarmas con los Chiefs cuando estamos hablando de que 2 o 3 de sus mejores jugadores no están disponibles? La verdad que es bravísima la baja. La buena noticia es que parece no ser tan grave como pensábamos inicialmente lo de Xavier Worthy. Probablemente se pierda 1 o 2 semanas, pero pudiese regresar, según los analistas médicos, en la semana 3, semana 4, pero ya son muchas semanas donde te va a costar mucho estirar el campo, donde te va a costar mucho tener la consistencia. Isaiah Pacheco tampoco corrió bien el ovoide. Patrick Mahomes nos dejó algunos destellos de siempre, ¿no? Es increíble cómo maneja el partido. Es un poco haciendo eco lo que decía Pablito recién. Parece siempre estar un paso adelante, parece siempre estar en control. Olvídense de la espectacularidad de ciertas jugadas, que son las que nos dejan con la boca abierta, pero él sabe exactamente lo que necesita y no importa lo que tenga alrededor, sea más o menos, él se las ingenia para maximizar el talento de los que tiene a su alrededor. Ahora, si yo soy Kansas City, Rebe, me voy más preocupado de este partido por la labor de mi defensiva que por la carencia de receptores abiertos. Porque la defensiva es la que ha cargado este equipo de los Chiefs en los últimos 2 años, en temporada regular al menos. Después Mahomes hace lo suyo, no hay nadie mejor que él situacionalmente, y esa es otra historia. Pero Justin Herbert jugó de manera inmaculada, hizo lo que quiso ante esa defensiva de Kansas City. Entonces, ahí es donde me preocupa un poco más. Es una sola semana, no voy a sobredimensionar lo ocurrido, pero sí tengo un ojo puesto en la defensa de Kansas City de cara a lo que viene, porque aparte se viene la revancha del Super Bowl, ahora en la semana 2, se enfrentan a Filadelfia y tranquilamente Kansas City pudiese estar 0-2 después de las primeras 2 jornadas. Y sí, eso sería un golpe fuerte para los que quieren volver a llegar al Super Bowl. Que, a ver, también unas preguntas, Pablo, cuando nos acercábamos, mientras vemos al gemelo de Pablo, y le damos la bienvenida a Eduardo Varela a la conversación. Uno de los temas también que era una incógnita de cara a esta temporada para los Kansas City Chiefs era esa línea ofensiva que vimos que tanto daño le pudieron hacer con los frontales en el Super Bowl a Pat Mahomes y al resto de esta escuadra ofensiva. ¿Cuáles son tus impresiones después de este primer partido? Sí, mucho con lo que dice Sebas. A ver, creo que Kansas City una vez más vuelve a ser competitivo por Patrick Mahomes, porque no tiene, pues no tiene receptores abiertos, le cuesta trabajo mover el balón, le cuesta trabajo ser efectivo por la vía terrestre y la defensa, ahí está el talento en la defensiva, pero creo que de nueva cuenta le mueven el balón. Justin Herbert jugó. Pocas veces he visto que Justin Herbert juegue tan bien un partido. Y me refiero también con un dominio, con una presencia, con una seguridad. Ponía pases que la verdad yo los veía y decía, wow, este tipo tiene un cañón. Digo, ya conocemos de las capacidades que tiene Justin Herbert, pero me gustaron los Chargers y creo que es un reflejo de lo que veremos a lo largo de este año en esta división. Sigo pensando que Kansas City puede ganar la división y lo sigo pensando porque también es una semana apenas, pero va a ser más difícil que la pueda ganar. O sea, va a encontrar este tipo de juegos contra los Chargers, contra los Broncos de Denver, no sé, contra los Raiders, aunque ganaron, pero le ganaron unos Pats. Entonces, va a ser más difícil para Kansas City el que pueda repetir en la división y tampoco no descartaría que alguno de ellos dos le robe el título a Kansas City, pero creo que Kansas City ya no solamente va a depender de una defensa, necesita generar ataque y su ataque volvió a ser la réplica del año pasado, sin yardas, sin puntos, sin contundencia. Y ahora con más jugadores lesionados. Ujú. Podemos pasar ahora a la otra perspectiva, porque quizá no había tanto que esperar de los Cowboys y nos acaban sorprendiendo. ¿Alguno de ustedes se sorprende de lo que vimos de los Cowboys esta semana, que le jugó al tú por gran parte del partido a las Águilas de Filadelfia, actuales campeones? Ahora sí, saludamos con mucho gusto a Eduardo Varela. Lalo, te doy la palabra justamente. ¿Te acaban sorprendiendo los Cowboys? ¿Qué
podremos, después de ver esta primera semana, esperar de ellos? ¿Algo ha cambiado? Lo dejaron sin palabras los Cowboys, Rebe. Sí. Eso es lo que... tanto así lo sorprendieron. Yo te iba a decir, yo creo que sorprendieron es una palabra muy fuerte y que puede quizás hacer pensar a algunos que repentinamente los Cowboys están para ser más protagonistas de lo que muchos piensan. No, dejaron una mejor imagen de lo que pensábamos y yo creo que ahí sí la respuesta puede ser positiva, pero porque las expectativas para con Dallas eran muy bajas. Entonces, cuando ves que repentinamente Dak Prescott, teníamos dudas en la temporada baja, su movilidad se alegaba que no era la misma después de la lesión. Bueno, yo no lo noté con limitaciones a Dak Prescott, creo que en líneas generales jugó un buen partido. CeeDee Lamb, tristemente, termina siendo la tapa de los diarios porque él deja de ver 4 pases, 2 de ellos completamente importantísimos para el desenlace del partido, pero CeeDee Lamb es uno de los mejores receptores abiertos de la NFL, de él no vas a dudar mucho. Claro, Filadelfia tenía muchas bajas a la defensiva, después de además la estupidez que cometió Jordan Davis aún más en el comienzo del partido. Entonces también hay que tomar todo con pinzas. Pero sí me pareció que, considerando que Brian Schottenheimer, al menos yo tenía muchas preguntas para él, Dallas fue un equipo bien entrenado. Dallas fue un equipo que entendió su identidad y sabía lo que estaba jugando. Y eso para mí fue una grata sorpresa en comparación a las expectativas que yo tenía de los Cowboys antes de partir. Sí. ¿Lalo? Hey, aquí estoy. Y me meten en el tema para mí que era el más irrelevante de todos, pero bueno, de acuerdo con lo que decían. Pero a ver, es un juego nada más. Juego divisional. Tuvieron, ¿qué? Un mes para prepararse para enfrentar a Filadelfia, ¿sí? Y Filadelfia otra vez con cambio en la coordinación ofensiva. Jalen Hurts, toda su carrera, desde la universidad hasta ahora, siempre ha tenido entrenadores distintos, ¿no? Coordinadores distintos. Yo creo que los Vaqueros de Dallas es un equipo que va a ser irrelevante. Van a estar mejor sin Micah Parsons, no este año, los próximos años, si saben utilizar y si saben seleccionar bien. Para mí, lo que pasó en esta primera semana, insisto en eso, es juego divisional, conocimiento de lo que tienes ahí, y estoy de acuerdo en lo que decía Sebastián, mucho más ordenado de lo que yo esperaba con Schottenheimer, sobre todo en tercer down, en situaciones clave, se vio muy bien, pero Filadelfia va a mejorar, va a retomar, Washington igual, y los Gigantes van a estar mejor que ellos. Yo creo que los Cowboys van a acabar en cuarto lugar. Los Gigantes van a estar mejor que ellos. Pablo, dame tu opinión al respecto y también tu opinión sobre lo que dijo Schottenheimer al final del partido, que dijo que todavía podemos ganar el Super Bowl. Bueno, en ocasiones hay que seguir la receta del médico cuando dice una pastilla por cada mañana. No te tomes 2, o sea, si el frasco dice una nada más. Una nada más, nada más. Yo sé que a lo mejor uno llega bien emocionado, empieza la temporada y me voy a echar 2, una. ¿Ok? Entonces, a ver, los Cowboys, de acuerdo con ustedes, superaron las expectativas que teníamos definitivamente. Yo pensé que iba a ser no una paliza, eran favoritos por 8 puntos, no pensé que iban a ganar por más de 8 los Philadelphia Eagles, pero que no iba a ser tan competitivo el equipo de los Dallas Cowboys, tan ordenado a la ofensiva, tan bien mandadas las jugadas, ¿no? Porque venían de un cambio no solamente entrenador en jefe, sino de coordinador ofensivo, porque Schottenheimer era el coordinador ofensivo, pues ahí de facto, ¿no? Para llenar el roster, pero el que mandaba las jugadas era Mike McCarthy. Entonces esa responsabilidad la cumplió bien. El partido creo que llega a estar parejo, por momentos Dallas arriba, por las ausencias de Filadelfia, por Jalen Carter, ¿sí? Porque juega mal Filadelfia a la defensa, pero el talento que tiene Filadelfia le da para ganar el partido, no el talento que tiene Dallas para poder ganarlo, ¿no? Porque cuando falla tu mejor hombre, como CeeDee Lamb, pues ¿a quién puedes recurrir? Dallas tiene 3 jugadores que son, no quiero decir élites en la NFL, ¿sí? Pero que son los más destacados en el roster y uno de ellos está. O sea, fue de todo el roster de Dallas es CeeDee Lamb y Dak Prescott, nada más. Los demás son buenos jugadores, pero de los cuales no vas a esperar que te den un cambio por completo en un partido, que cambien el rumbo de un partido. Entonces, el roster que tiene Dallas no le permite
ganarle a un equipo de Filadelfia que se ve mermado, que no juega del todo bien, que Saquon Barkley se queda en 60 yardas. Entonces, creo que al final coincido con ustedes. O sea, Dallas no creo que vaya a mejorar más de lo que nos mostró, o si llega a mejorar, no va a alcanzar para pelear un título de la división. Y Filadelfia todavía tiene mucho, mucho por mejorar, ¿no? Sí, tal vez le fue bien a los Cowboys perder en este partido, porque si lo hubieran ganado, sus aficionados ya estarían diciendo, este es nuestro año. Y otra vez sería un año de corazón roto para ellos, como lo han sido los últimos 30 prácticamente años. Los Cowboys se van a enfrentar a los Gigantes de Nueva York la próxima semana, así que veremos esta predicción que tiene Lalo de que los Gigantes serán mejores que los Cowboys con esta nueva que nos tocó ver, por cierto, Sebas, enfrentando a los Commanders. ¿A ti te dio también esa sensación junto a Russell Wilson, los Giants? Bueno, lo más importante es que después del partido, cuando le preguntan a Brian Daboll por la titularidad de Russell Wilson, él no lo confirmó. Lo acaba de confirmar hoy, hace una hora, un par de horas antes de grabar este podcast, es decir, que Russell Wilson va a ser el titular en la segunda jornada. Pero cuando el ruido suena, piedras trae. Y la realidad es que Russell Wilson no lució nada bien, y yo entiendo, es una situación donde no podés ganar, porque Brian Daboll es un enamorado de Jackson Dart, él mismo lo ha dicho, lució muy bien Dart en la pretemporada, pero la línea ofensiva, y sobre todo sin Andrew Thomas ayer, fue un desastre, absoluto desastre. Entonces, si vos le das la titularidad a Jackson Dart, no sé si le das la mejor posibilidad de tener éxito, más allá de que Wilson lució no como un veterano, quitando del bolsillo, saliendo del bolsillo voluntariamente de manera prematura, y honestamente cero control de la ofensiva. No tienen mucho en ataque, la realidad. La defensa de los Giants va a ser buena y creo que los va a mantener en partidos, pero fuera de Malik Neighbors no hay mucho. Si Nueva York no puede correr el ovoide, y no pudo ante los Commanders, no sé cómo van a ganar muchos partidos este año. Yo tenía, a diferencia de Dallas, mayores expectativas con los Giants, pero después de verlos el día de ayer, y no me quedé con un panorama tan optimista. Es una sola semana, pero al menos esas son las conclusiones que saqué de entrada. Lalo, ¿quieres aportar algo? Hicimos nada más Pablo y yo un juego de pretemporada, y ya yo le decía a Pablo, y se me quedó sus ojos así, casi botan los lentes cuando le dije, los Giants van a mejorar bastante. A mí me cuesta trabajo entender que Brian Daboll, un entrenador que estuvo en Alabama, fue campeón con Alabama, estuvo con Josh Allen, o sea, con Daniel Jones, lo que pudo hacer en su en un año muy rápido, y después tuvieron que deshacerse de él, y vean lo que está haciendo ahora en Indianapolis. Lo que vio y lo que yo vi con Jackson Dart, 3 años como titular con Lane Kiffin en Ole Miss, casi 60 partidos en una división, en una conferencia como es el SEC, donde sí hay defensivas, ¿sí? Donde se vio bien. Y en los juegos de pretemporada, por más que sea pretemporada y no vio titulares, este cuate enseñó cosas. Russell Wilson está en su tercer equipo, no trae ya nada. ¿Qué van a hacer los Gigantes con Russell Wilson? Aunque jugara bien, el presente y el futuro de este equipo es Jackson Dart. Es que es difícil de explicar esto. Dart no es un mariscal de campo corredor, no es Lamar Jackson ni mucho menos, ¿verdad? Pero creo que es mejor moviéndose, haciendo bootlegs, que Russell Wilson, y es más joven. Ponlo ahora a jugar. Y es más difícil jugar con un quarterback cuando no tienes que pagarle. Ve lo que le está pasando a los Vaqueros, lo que le puede pasar a San Francisco. ¡Hey! Ponlo a jugar ahora, a ver qué te puede dar, y para el próximo año, a mitad del año, ya tiene cierta experiencia y puede hacer algo el equipo de los Gigantes. Yo iniciaba con Jackson Dart. Sí. Yo creo que Rebe, sí. Perdón, yo creo que, estoy de acuerdo con lo que dice Lalo. Solamente en el año que llega Brian Daboll, todavía tenían a Saquon Barkley, ¿no? Sí. Los mejores años de Daniel Jones fueron cuando Barkley estuvo sano. Ahora, no tienen a nadie ahí parecido o que le pueda ayudar, sea Wilson o sea Dart. De acuerdo con lo que dice Lalo, para mí es mejor quarterback Jackson Dart que Russell Wilson. Pesa la experiencia, probablemente tiene más fútbol americano de NFL Russell Wilson que Jackson Dart.
y probablemente pueda ser una transición, si me permiten el ejemplo, parecida a la que sucedió con New England. Todo el mundo ya sabíamos qué tenía Jacoby Brissett. Todo el mundo ya sabíamos hasta dónde podía llegar Brissett. Y llegó un punto en el que se decía, hey, metan a Drake May. Y en el momento que entró Drake May, decía, cambió por completo la ofensiva, sin que fuera maravillosa la ofensiva, pero se le vio más movilidad, como lo explica Lalo, es mucho más móvil, un quarterback joven que un quarterback veterano. Yo no sé si hasta cierto punto es, ¿para qué meterlo al principio? Porque con Wilson o con Dart, el equipo no va a mejorar. O sea, el equipo está destinado, desde mi punto de vista, para ser el último de la división. Que vaya tomando experiencia, que vaya viendo fútbol americano en las prácticas. Habría que ver qué tantas repeticiones le van dando en las prácticas a lo largo de esta semana. Y cuando llegue el punto, que no será muy tarde, creo yo, porque ya lo decía Sebas, ya está empezando a sonar el ruido de que quién va a ser el titular y el coach se queda pensando así como que, ¿verdad? Entonces, tarde que temprano, Jackson Dart será el quarterback titular. Solo una cosa agrego, que es una arruga importante a esta dinámica. Brian Daboll se está jugando su trabajo. Entonces, ¿qué dinámica le da mayores posibilidades de retener su trabajo a futuro? ¿No? Digo yo, Dart. O prendés fuego un novato o te muestra cosas interesantes que te ilusionan de cara al futuro y allí quizás dicen, bueno, ahora sí. Entonces, es algo a tener en cuenta nomás, Lalo. Sí, es un balance complicado Y rápido, el que tendrán Rebe, que encontrar. lo que pasó el año pasado, cuando lo sientan y después lo cambian a Daniel Jones, ¿sí? Ahí perdieron al equipo. El gerente general y él. Yo creo que yendo con Dart, por lo que decía Sebas, ahí recuperas al equipo. Y yo creo que estamos subestimando la línea ofensiva. Es muy joven. El tackle izquierdo, el tackle derecho. Ahí hay futuro. Y esta defensiva, para mí, este equipo va a tener un poquito mejor, ¿sí? Con Jackson Dart y recuperan al equipo y al dueño, le van a dar credibilidad con el dueño, al gerente y al entrenador en jefe. Sí, tarde o temprano esto va a pasar. El timing siempre acaba siendo importante, ¿no? Porque tampoco quieres poner demasiado en riesgo a Dart que acabe lastimado o que acabe perdiendo la confianza de alguna manera porque no tenga las herramientas como triunfar. No nada más dentro del equipo, sino él mismo en su propio desarrollo. Cambiando el tema, porque tenemos que hacer, pero otro que se está jugando su puesto es Mike McDaniels. Y el ya conocido Jim Irsay habría estado fascinado con lo que pasó en Lucas Oil Stadium este domingo, porque él siempre sufrió de que su equipo no ganaba en la semana 1. Los Colts tenían una racha de 11 partidos en semana 1 con derrota, uno que terminó este fin de semana para la sorpresa de muchos con la visita de los Dolphins. Y no nada más fue la victoria, sino cómo les ganaron, 33-8. Quiero empezar contigo, Sebas, porque es el que está más cerca de este equipo de los Miami Dolphins. Sabemos que están en una situación complicada o delicada más bien, porque Tua Tagovailoa es por donde pasa este equipo y que si algo pasa con Tua, realmente no pasa nada con los Delfines de Miami. Pero también es medio injustificable decir que pierdes 33-8 en un partido de temporada 1 que, como ya establecimos, tienes mucho tiempo para preparar. ¿Qué tanto sorprendieron los Colts con Daniel Jones bajo centro? ¿Qué tanto se puede justificar esta derrota de esa manera para Miami? Voy a citar un tuit que puso después del partido el legendario Larry Csonka, campeón con la franquicia de los Miami Dolphins, y él dijo en inglés, uninspired, unprepared, unacceptable. La realidad es que lo que más llama la atención es lo poco preparado que estaba Miami para un partido semejante. Dio la sensación, y después hacen eco de esto los jugadores en sus declaraciones, Bradley Chubb, de hecho, fue uno de ellos. ¿Por qué rindieron tan mal? Le preguntaron. Indianapolis anotó en sus 7 posesiones. Le dice, porque cada uno hizo la suya. En lugar de confiar en la defensiva de equipo, cada uno quería jugar fútbol americano de héroe y se olvidaron de que eran un conjunto. Esa es una señal clara de que le empiezan a soltar la mano al entrenador en jefe en muchas ocasiones. Y por eso Mike McDaniel está en el asiento caliente. Merece mucha crítica Tua Tagovailoa porque jugó un partido espantoso, de los peores que ha jugado como profesional. Incluso una de sus virtudes es anticiparse, leer las defensivas, procesar rápidamente, y ni siquiera eso hizo. Y tuvo 3 pérdidas de balón que terminaron siendo muy costosas. Miami lució como un equipo
sin vida. Solo aclaro a aquellos que dicen, ya terminó el tiempo de Tua Tagovailoa. Tagovailoa firmó una extensión de contrato y Miami, en caso de cortarlo, que no creo que vaya a suceder, pero bueno, si lo quieren llevar a ese nivel, en estas próximas temporadas tendría que comerse 79.5 millones de dólares de dinero muerto. Denver lo hizo antes con Russell Wilson, hablando de Roma, 85 millones de dólares se comieron y dieron vuelta a la página. No creo que sea el caso con Miami, pero recién después del 2026 tiene una salida más prolija con Tagovailoa, pero si las cosas no mejoran, esperen cambios y esperen cambios prontos. Primero Mike McDaniel en fila, después el gerente general Chris Grier, y se habla incluso ahora enfrentan a los Patriots, así que allí hay una oportunidad, pero si llegasen a perder ante New England, entonces cuidado que esto va a empezar a sonar cada vez más fuerte y yo no creo que los rumores sean exagerados. Sí, y también la defensiva no puso tanta de su parte, ¿no? Anthony Weavers la temporada pasada eran, creo, la cuarta menor cantidad de yardas de la liga, lo que permitieron los Miami Dolphins, y ahora vimos a un Daniel Jones que anotó, como dijo Sebas, en las 7 posiciones que tuvieron. ¿Qué pasa con ese lado del balón y qué tanto podemos responsabilizar también a que en la defensiva Miami no trajo nada? Nada, nada. Entiendo lo que dice Tua, lo que dice Sebas de Tua, no lo repito, pero este deporte tiene 3 lados del balón, ¿no? Y uno es muy importante, la defensiva. Estamos hablando que jugaron contra los Colts del olvidado, apestado, despreciado Daniel Jones, porque así fue como salió de Nueva York. Sí. Ajá, o sea, lo fue a rescatar Minnesota ahí para que lo firmaran, obviamente pues no jugó nada, ¿verdad? Pero ¿en qué momento los Colts es una ofensiva que genera 418 yardas totales en un partido inaugural? El año pasado, yo no sé si tuvieron 400 yardas después de repetir y repetir cada semana las mismas jugadas, creo que iban ganando menos, ¿no? 70 jugadas a la ofensiva tuvieron, 70. O sea, es por arriba, muy por arriba del promedio. Y cada una de las jugadas de esas 70 yardas promediaban casi 7 yardas por jugada. O sea, no había defensiva de Miami. Así como jugó mal Tua y la ofensiva jugó bastante, vaya, es que tienes que jugar realmente mal para que uno de los peores equipos de la NFL, porque Indianapolis está considerado uno de los, ¿qué les gusta? Del 20 al 32, del 25 al 32, Sin duda. Que te avance más de 400 yardas totales, 70 jugadas, 6.4 yardas por jugada y 156 yardas por tierra. Vaya, es que coincido, fue uno de los equipos que peor preparado estuvo para la semana 1 de la NFL. Olvidémonos de que les faltó ritmo, porque eso lo podemos ver en muchos equipos en la semana 1. No estaba preparado este equipo para un partido en semana 1 y eso es alarmante para Mike McDaniel, que de por sí ya estaba en la silla caliente al inicio de la temporada. Es increíble que después de una semana la silla esté tan ardiente que ni se puede sentar en ella. Y sí, y si vemos el lado de la moneda, Lalo, porque hablamos de un Daniel Jones que más allá de lo que le permitió la defensiva de Miami, es el primer jugador en la historia en tener 2 touchdowns por tierra y lanzar más de 250 yardas en su primer partido con una franquicia. Anotaron en todas sus posesiones ofensivas. Los Colts la temporada pasada tuvieron marca de 8-9. ¿Le da un poquito más de posibilidades Daniel Jones a este equipo con lo que vimos en esta semana 1? ¿O sería una exageración pensar que sí? Está en una división bastante pobre, ¿no? Después de Houston, no sé qué es lo quién sea el siguiente. Puede ser Tennessee, puede ser Jackson, puede ser Indianapolis. Pero yo no creo que sea tan malo Daniel Jones. O sea, como lo dijo Pablo, cuando tenías Saquon Barkley, cuando tú tienes apoyo, puedes hacer las cosas. ¿Y quién está aquí? Jonathan Taylor. ¿Qué hizo Jonathan Taylor? ¿No? Ahí está. No tiene los mejores receptores, pero puede hacer algo. Pero yo quiero regresar con Miami. El entrenador en jefe Mike McDaniel tenía la reputación desde que estaba en Washington, después pasando al estar con Sean McVay, pese a lo pequeño que es, de que era un muy buen entrenador en el primer mandamiento del fútbol americano, arreglar líneas ofensivas. ¿Qué es lo que no tiene primero? Miami no tiene línea ofensiva. Si no tienes línea ofensiva, no puedes proteger a tu quarterback, pero sobre todo no hay juego terrestre. El fútbol americano es muy vistoso cuando lanzas y lanzas y lanzas y yardas y yardas y yardas y puedes conectarte con Tyreek Hill.
no tiene línea ofensiva. Su reputación aquí no lo está pudiendo cumplir. Desde que se enfrentó hace 2 años en postemporada a Kansas City, Miami mostró realmente quién es. ¿Se acuerda? Antes de que empezara el partido, uno volteaba a ver a Andy Reid y te daba seguridad. No tenía, el frío no les afectó. Tú veías a Mike McDaniel y estaba temblando. Desde ahí ya sabía uno que no iban a hacer nada. Pasó toda la temporada pasada. ¿Qué hace el equipo por tierra? Nada. Y en caso de que pudieran competir, y es un sueño guajiro, por supuesto, en postemporada no se puede hacer nada. En noviembre, diciembre, cuando vas a Kansas City, cuando vas a Baltimore, cuando vas a Buffalo, estos equipos, ¿por qué están allá? Porque tienen buenas líneas ofensivas. No van a poder hacer nada y tan mal está Miami, que Indianapolis les hizo eso. Y cierro con esto. Brian Flores, a la mitad de su temporada, en su primer año, ya había hecho los ajustes. El problema de Brian Flores es que es lo opuesto a él. Era demasiado disciplinado, enérgico y no supo tratar a Tua Tagovailoa. Ya se disculpó años después, ¿verdad? Pero yo creo que ese fue el problema de Brian Flores. Va a tener su segunda oportunidad. Mike McDaniel creo que ha perdido al equipo y no ha sabido cumplir con su reputación, armar un equipo desde la base, línea ofensiva. Y cuando tú tienes 46 jugadas ofensivas, podrás tener ahí a la defensiva de los Packers o de los Ravens del año 2000. ¿Qué vas a hacer cuando tienes más de 70 jugadas adentro y tu ofensiva no hace nada? Su rating total no llegó a 3 puntos y es de 0 a 100, Tua. Sí. Bueno, y por eso está en el asiento caliente, justamente porque más allá de los grandes resultados que puedan o no tener en temporada regular, no han podido ganar un partido de postemporada bajo la tutela de Mike McDaniel. Pasamos a Monday Night Football. ¿Mande? 25 años que no ganan un partido de playoffs. Y sí. Histórico para los Dolphins, pero bueno, responsabilidad de McDaniel en su época con los de Miami. Nos pasamos a la previa de Monday Night Football porque nos espera algo muy interesante y quisiera que cada uno de nosotros hacer las voces de este lunes por la noche. Lalo y Pablo, por supuesto, en Latinoamérica, y Sebastián y yo vamos a estar en ESPN Deportes, que cada uno es solamente una historia a seguir de un partido que presenta muchísimo. Pablo, comenzamos contigo. ¿Qué es lo que invitas a la gente a que ponga atención durante el partido de hoy el lunes por la noche? Es muy general y disculpen que a lo mejor se las voy a robar, pero la ofensiva de los Chicago Bears. Yo tengo inquietud de ver esta ofensiva de los Chicago Bears con el talento de Caleb Williams, con el genio que es Ben Johnson para mandar jugadas, para transformar ofensivas y el talento que le reunieron a Caleb Williams, en línea ofensiva, receptores y demás. Yo tengo esa gran expectativa de ver a este equipo que va a mejorar y qué cambios va a haber. Debe haber cambios sustanciales porque pues, el año pasado con Matt DeBerflus, ese pobre muchacho, ¿no? O sea, entonces, o sea, tiene que haber cambios sustantivos y eso. Todo lo que hizo en Detroit, ¿qué tanto lo va a poder replicar ahora en Chicago con un quarterback que tiene muchísimo talento? Sí, y así como revivió la carrera de Jared Goff, si puede hacer esto también con Caleb Williams. Lalo, ¿cuál es la historia a seguir el día de hoy en Monday Night? Y escogió bien Pablo, ¿sí? Bueno, yo me voy del otro lado. El año pasado Sam Darnold había ideas de que podía ser candidato, ¿no? Estar en la terna por ahí de ser el jugador más valioso por lo que estaba haciendo, ¿no? De ver fantasmas en los Jets, wow, excelentes, pero se cayó al final, ¿no? En los últimos 2 partidos, en los 2 partidos más importantes se cayó. J.J. McCarthy fue su primera selección el año pasado, pero y 10ª selección total, pero se lastimó la rodilla y no vio acción. Ahora, este equipo creo que está mejor, ¿sí? Yo creo que Aaron Jones va a ser la clave. Llega Jordan Mason, quiero decir, de los 49, le va a ayudar en el juego terrestre, pero yo quiero ver a J.J. McCarthy lo que va a poder hacer. Esa es la clave. Tiene mejor línea ofensiva. Llega
el nuevo centro, Ryan Kelly, 4 veces All Pro. Esta línea ofensiva está mejor que el año pasado, pero la clave es J.J. McCarthy. Y en esa división, que puede ser, yo creo que va a ser Green Bay el mejor. ¿Quién será el segundo mejor? ¿Será Minnesota? ¿Será Detroit? ¿Puede subir Chicago? Sí, tantas preguntas que contestar y comienzan todas hoy en lunes por la noche. Sebas. Hay tantas y las dos son buenas, ¿no? Si se deshace lo voy de más rápido que Caleb Williams, pero para mí J.J. McCarthy es el mayor enigma de la NFL, probablemente, porque todo lo que escuchamos es que es un líder natural, que todo el grupo está enamorado de él, que ya lo nombraron capitán, que tiene todos los medibles. Kevin O'Connell dice, está hecho a medida para mi sistema. Ok, fabuloso. ¿Qué pasa? Ni siquiera en Michigan le pedían que haga mucho. Entonces, lo que vimos de él en Michigan era a cuentagotas. Claro, no lo necesitaban los Wolverines. Jim Harbaugh allí se basaba primordialmente en el ataque terrestre. Sabemos que tiene movilidad, sabemos que tiene un buen brazo, sabemos que en las pocas veces que enfrentó presión reaccionó de buena manera. Pero este es un animal diferente. Y ahora llega a hacer su primera aparición en la NFL ante el equipo del cual creció siendo fanático. A 15 millas del estadio creció. Él es el gran enigma en un equipo que viene a ganar 14 partidos de temporada regular, que supuestamente está mejorado alrededor, le reestructuraron todo el interior de la línea ofensiva. J.J. McCarthy es un enigma tan grande que yo no veo a la hora de que empiece el partido para ver de qué está hecho, porque mucho ruido, fantástico. Ahora quiero ver si las nueces equivalen al ruido o si no es el caso. Para mí es una historia fascinante de ver esta noche. Y por eso ustedes no se deben de ver Monday Night Football a través de las pantallas de ESPN. Como dije, estaremos todos nosotros junto a ustedes, incluyendo también a MJ Acosta Ruiz y a John Sutcliffe en nuestras coberturas. Así que con esto nos despedimos, pero recuerden acompañarnos el día de hoy en Monday Night. De parte de Eduardo Varela, Pablo Viruega, Sebastián Christensen, yo soy Rebeca Landa y muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes y más tarde, el día de hoy en Monday Night Football, en este extraordinario duelo divisional que nos espera.